Entonces yo digo, Señor, quiero saber la respuesta. Quiero saber la respuesta, le decía el Señor. Y en ese momento, hermanos, de lo que yo estaba echado ahí, de costado, hacia la ventana, recibiendo el aire, siento que viene un aire fuerte, hermanos, como un aire, hermano, como una brisa muy fuerte que viene hacia mí y entra por la ventana. Era un aire, hermanos, como si alguien me pasaría su mano. Sentí que me pasó por mis ojos y en eso yo me caigo dormido, hermanos. Lentamente me quedo dormido. Y en eso que me quedo dormido, veo, hermanos, una visión. Y en esa visión veo, hermanos, que estoy en un pasto verde. Y cuando estoy en ese pasto verde, solito, no había nadie. Y una voz del cielo me dice, hijo mío, mira acá. Miro hacia el cielo, levanto mis ojos, mi mirada. Entonces, hermano, le veo al Señor en su trono rodeado de ángeles. Y me dice, hijo mío, tú quieres saber la respuesta, pues lo vas a tener. En eso que yo veo al Señor, hermanos, me caí arrodillado al suelo, en ese pasto verde. Y en eso que me caigo arrodillado le digo, sí, Señor, porque el enemigo me ha visitado. El enemigo, Señor, me dejó diciendo que su hijo está prontito a salir y que va a comenzar por la iglesia primero. Y yo quiero saber, Señor. Entonces el Señor, hermanos, me dice, la respuesta lo vas a tener. Y como si alguien me levantaría de ese sueño, me vengo a despertar y miro que estoy en mi casa de nuevo, echado. Y en eso que estoy echado en el piso, hermanos, veo como de 2 metros que se abre el piso y veo que sale como una boca del suelo. Y de esa boca, hermanos, comenzaba a salir como un líquido amarillo, muy finísimo. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es ese líquido? Y en eso, hermanos, veo que se convierte como si sería, hermanos, una plancha así de hielo, queda detenido. Y entonces yo, con mucho cuidado, meto mi dedo, este dedo, y le meto ahí para ver qué es. Y podía saber que era oro, hermanos. Oro en líquido que había botado como esa boca que había salido del piso. En ese momento que sale, hermano, ese líquido de oro, otra vez comienza a salir del medio la boca, hermanos, y eras, hermanos, que comienza a botar un fuego. Comienza a botar, hermanos, como si salía un fuego, pero no era fuego, era sangre. Era sangre que botó. Y quedó igualmente detenido como estaba el oro. Y podía saber, hermanos, que esa boca otra vez se desaparece y queda encima del oro la sangre. Y en un momento de nuevo estoy mirando y yo despacio con este dedo de nuevo le pruebo y era sangre, pero era sangre humana. Y en eso, hermanos, miro de nuevo que sale la boca rebosando y comienza a botar, y ahora era un fuego como una zarza que salía, como si algo, hermanos, bendito sea el Señor. Yo me quedo pensando y ya tenía la respuesta. Pero en ese momento, hermanos, cuando estoy pensando y diciéndole al Señor, ahora sí entiendo, Señor. Y entonces de nuevo veo que se acerca el viento, como un viento recio, y como una mano se pasa por mí, hermanos, mi cara, y me quedo dormido. Y de nuevo me veo en el pasto verde, me veo ahí paradito, y escucho la voz que me dice de nuevo el Señor, hijo mío, ahora te voy a dar la respuesta
de lo que tú estás esperando. El oro líquido que has visto representa las riquezas de este mundo, representa las vanidades de este mundo, que en medio de esas vanidades va a gobernar el anticristo, el hijo de Satanás, el hombre de pecado y de maldad. Entonces me sigue hablando el Señor: la sangre que has visto, hijo mío, representa a aquellos que no van a recibir la marca, que aquellos que van a morir por no aceptar la marca del anticristo y aceptarme como su Señor y su Salvador. Ahora, hijo mío, la zarza que has visto representa a mí, porque yo soy el fuego consumidor, que con la espada que sale de mi boca destruyo a todo aquel que no confiesa mi nombre, y ese es el anticristo que va a venir. Por eso has visto los 3:6 que representan, y esa es la respuesta que te quería dar, hijo mío. Búscame más, me dice el Señor. Y en eso, hermanos, cuando estoy así, me doy cuenta que como nada me vengo a despertar de nuevo, y entonces digo: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me has dado la respuesta. Ahora tengo que compartir a mis hermanos cuando vengan al culto. Y ese día teníamos culto en la noche, y les comienzo a compartir de la revelación que me había dado el Señor. Era el día domingo, y entonces nos gozamos, yo ahí orando, clamándole, pero cada día aparecía más, cada día más me tocaba esta enfermedad, cada día más venía los dolores a mi vida, a mi cuerpo. Entonces, hermanos, lo que me pasa, cuando ya terminamos el culto, le digo a los hermanos: el día martes vamos a tener culto de nuevo evangelístico, vengan, hermanos, vengan orando para que nada ponga tropiezo en sus vidas y puedan llegar a la iglesia. Y mi copastor me decía: yo voy a estar orando por ti, pastor, para que te reconfortes. Yo sé que el Señor te va a sanar. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Me deja alentando. Y se volvieron. Pero mi mamá, que era mi anciana de la iglesia, me dice: hijo mío, yo me voy a quedar para atenderte. Yo no podía soportar porque los tenía los labios ya partidos, secos, porque todo mi cuerpo me dolía. Todo lo que quería tomar lo botaba, lo expulsaba y no recibía nada. Estaba perdiendo los kilos cada día más. Y llega el día martes, que aproximadamente era el día 8, hacemos culto y el Señor me deja de hablar. Y yo decía: Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas, Señor? Yo quiero que tú me hables. Nada más me tocaba pedirle perdón al Señor, pero mi mente estaba en el Señor y solamente en Él, hermanos. No podía ya doblar mis rodillas porque me dolían por demasiado los huesos. Y en eso, hermanos, llega el día 9, el día 10, y el 11 de abril era mi cumpleaños. Yo decía: ¿cómo voy a pasar mi cumpleaños todo enfermo? Hermanos, cuando yo estaba en el mundo me gozaba celebrando mi cumpleaños. Le decía al Señor llorando: Señor, cuando estaba en el mundo me gozaba mi cumpleaños porque no sabía, Señor, no conocía la verdad. Ahora me gozo en tu presencia, pero no quiero pasarlo así enfermo. Por favor, dame la sanidad. Ahí, hermanos, orando en mi echado, porque me dolía el cuerpo y me botaba como si sería alguien que me estaría golpeando, paleando. Sentía mi cuerpo con esta enfermedad. Y le voy a decir, hermanos, que cuando estoy así, siento ganas de orar a un día de mi cumpleaños y me voy a orar y le digo: Señor, mejor sería que me lleves porque ya no puedo más, me duele el cuerpo, siento desfallecer, ayúdame por favor. Y en eso mi esposa, cuando me veía así, mis hermanos lloraban, se preocupaban, mi esposa lloraba.
Tenía 2 niños a mi lado que eran mis nietos. Ellos lloraban al verme todo flaquito. Y estaba perdiendo como 30 kilos de peso. Y a los pantalones lo tenía flojo. Y entonces comenzaba a llorar, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es cuando me voy a orar, agarrando mi pantalón con mi mano para que no baje. Me postro llorando ante el Señor y le decía al Señor, que mañana mi cumpleaños sea mi regalo, que tú me lleves. Que tú me lleves, Señor. Porque ya no soporto más este dolor. Sentí, hermano, como si unas espadas me atravesarían el alma. Sentía como esas espadas atravesarían mi corazón. Y entonces, cuando estoy ahí arrodillado llorando, le digo, perdóname, Señor, si hablo así. Perdóname, Señor, ¿por qué no me escuchas cuando estoy hablando? Porque no podía gritar, mi garganta me dolía mi pecho, me dolía mi pulmón, me dolía la cabeza. Sentía que iba a reventar mi sien, sentía que iba a reventar mi cuerpo de dolor. Y cuando estoy cerrado mis ojos postrado ante el púlpito, escucho una voz que me dice, hijo mío, mira, hijo mío, hacia la puerta de la iglesia. Y yo miro hacia la puerta de la iglesia y veo que se acerca un animal inmenso, grande. Era un animal muy grande que venía hacia mí. Y veo que ese animal entra a la iglesia. La iglesia de nosotros tiene como 6 metros de anchura, pero este animal era inmenso, tenía 8 metros de largo, por 3 metros de altura. Sus ojos eran muy grandes, las patas tenía las largas. Y entonces el Señor me dice, ¿ves este animal? Sí, Señor, le digo. Este animal aquí en la selva, en la ciudad de Iquitos, le conocemos como el grillo. Y el Señor me dice, pero en mi palabra este animal se llama la plaga, se llama la langosta. Entonces yo le digo, ¿qué es este animal, Señor? Y Él me dice, ¿quieres saber qué es este animal? Sí, Señor, quiero saber, por favor. Este animal, hijo mío, me dice, es la madre de esta plaga que está matando a la humanidad en este momento. Pero ni por aquí me pasaba, hermanos, preguntarle al Señor de lo que yo estaba enfermo, de lo que yo tenía esta enfermedad. Porque cada vez que el Señor me hablaba, cada vez que el Señor se presentaba a mi vida, yo sentía una fuerza sobrenatural, sentía como no estaba enfermo, sentía que mi vida era diferente, sentía que estaba sano, sentía una paz en su presencia del Señor. Y ahí le digo, Señor, ¿por qué este animal está matando a la gente? Y Él me dice, siga mirando hacia la puerta. Y el animal estaba en mi tras, me miraba el animal y yo le estoy mirando. Y yo le digo al Señor, yo lo voy a reprender para que este animal se largue. Y el Señor me dice, no lo reprendas. Cuando yo te digo reprenda, lo vas a reprender en mi nombre. Y en eso veo que se acerca como nubes en forma de cuadrillas, se acercaban y me dice el Señor, mira, mira, me dice, y entonces comienzo a mirar y veo que estas cuadrillas, la mitad entraron a la iglesia, venían por todos lados, estaban en las nubes, eran brillantes. Entonces le digo al Señor, ¿qué es esto que me estás mostrando? Y el Señor me dice, estos son su ejército de este animal. Estos son los que matan a la gente, porque esto está en el aire. Muchos dicen que se contagian, muchos dicen que esta plaga se llama COVID, pero su nombre no es COVID. Le ponen muchos nombres. Dicen que ha salido de tal país y de tal nación. Hijo mío, esa es una mentira que el hombre está diciendo porque no me teme, porque no me conoce, porque no me busca. Y yo te digo, hijo mío, que este animal es su madre. Este animal es la plaga de la langosta que está destruyendo la humanidad. Y mira bien, porque te voy a mostrar cómo ellos trabajan, cómo ellos destruyen al ser humano. Y yo comienzo a mirar bien, hermanos, y me doy cuenta y veo que eran
unos personajes tan pequeñitos, y al mirarles me profundizo mirando en medio de los batallones y veía que tenían coronas de oro, cabellos rubios, caras de mujer, dientes como colmillos de leones, cuerpo de ser humano, y la mitad eran cuerpos de caballos con colas de escorpión. Y podía saber que esas colas, cuando hincaban, cuando esos colmillos se metían al ser humano, le comían, pero ellos no comían cualquier cosa del ser humano. Y yo podía ver que ellos atacaban esos nervios tan pequeñitos que está dentro del cuerpo, que tiene todo el cuerpo, que está en el pulmón, que está en el corazón. Los nervios más diminutos ellos comían, los trozaban, lo comían el pulmón, le trataban de acabarlo, como si sería, hermanos, que se estarían quitando algo que nunca habían probado. Y por eso cuando escuchaba en la radio, en la televisión, las noticias, podía entender que los doctores, los científicos no podían detectar, porque estos eran bien diminutos, que ni el microscopio podía, hermanos, detectarles estos animales que estaban comiendo a la humanidad. Y el Señor me dice, siga mirando, porque hoy te voy a mostrar cómo estos animales caen en las naciones. Y veo una nación que me muestra, y era Europa. Me muestra el Señor que era Francia. Y veo que en ese país, como lluvia, así como la lluvia cae, así caían a ese país. Y no es porque, hermanos, tenemos, como dicen, la mascarilla que nos va a proteger, que tenemos que el alcohol nos va a proteger. Nosotros estamos, los seres humanos, cubiertos de orificios tan pequeños que son nuestros poros, que si nosotros pasamos una lupa por medio de tu cuerpo, vas a ver que tus poros, y por ahí se entraban esos animales, se entraban por la nariz, por la boca, por los ojos, por los oídos, y ahí llegaban por medio de tu sangre, por medio de tus nervios, a comer tus pulmones, a comer lo que nosotros llamamos los nervios muy diminutos del cuerpo humano. Y entonces le digo, Señor, ¿por qué? Y veo que caen muertos, tirados por todos lados. Y entonces el Señor me dice, esto es por causa de que la humanidad no quiere arrepentirse. Esto es por causa de que el hombre me ha dado la espalda. Mi iglesia me ha dado la espalda. Mi iglesia no quiere saber nada de mí. Y por causa de mi iglesia y la desobediencia del hombre que está en su pecado, en su maldad, por eso esta plaga está en la tierra. Ahora, hijo mío, tú has visto lo que te estoy mostrando, y reprende este animal. Y cuando yo comienzo a reprender, yo no lo digo por la enfermedad de COVID, sino lo reprendí por su nombre, como me dio el Señor, y le digo, en el nombre de Jesucristo, te reprendo, espíritu de langosta, y te echo fuera de este lugar, fuera de mi país. Y en ese momento, hermanos, en el nombre de Jesús se fue esa langosta, y por su tras le seguí ese batallón. Y el Señor me dice, estos están rondando todo el mundo, esto está rondando todo el planeta Tierra, y está cayendo en todos aquellos que no quieren arrepentirse de su maldad y de sus pecados. Pero he comenzado de mi iglesia, porque mi iglesia es una iglesia rebelde que no entiende y no comprende lo que yo estoy tratando de hacerles entender al poner su confianza en mí. Y aquellos que me obedecen verán mi gloria un día, me dice el Señor, pero aquellos que no me obedecen no verán mi gloria. Entonces yo me acuerdo y le digo, Señor, mañana es mi cumpleaños y no tengo nada, Señor. Y el Señor me dice, búscame. ¿Cómo te voy a buscar? Ahí le digo, recién podía acordarme que estaba enfermo, y le digo, me siento mal. No sé qué tengo, Señor, si te he fallado, perdóname. Y el Señor me dice, hijo mío, te perdono. Y la voz del Señor se apagó, y yo me quedo ahí. Me levanto haciendo fuerzas. Me he echado un momento en el púlpito porque estaba arrodillado, me dolían las piernas, y la voz de Dios se fue. Y yo me quedo llorando. Lloraba desconsoladamente.
porque sentía que el Señor me había dejado al no escuchar su voz, al hacerme ver que está muriendo mucha gente. Oh Dios mío, le decía: Señor, ten piedad de tu creación, ten piedad de la humanidad, ten piedad de tu iglesia, perdónalos si están en desobediencia, Padre. Y en ese momento yo le digo a mi esposa, le llamo: María, María, ven, ayúdame a llevarme atrás, no soporto este dolor. Y en eso que mi esposa me lleva, me hace echar atrás, al lado de la ventana que sentía fresco, me dice: hermanos, parece, Willy, que te vamos a llevar al hospital, porque ya no soporto verte así, que estás en esa condición. Estaba más flaquito, había perdido ya casi 40 kilos de peso. Y yo caminaba agarrando mi pantalón a un lado. Oh, santo. Y le digo a mi esposa: no me lleves al hospital, porque yo escuchaba por la radio, la televisión, que en los hospitales ni bien llegaban, estaban muriendo la gente. Estaban amontonados los muertos a un costado, embolsados. Y no sabían qué hacer los doctores, porque enfermeras, hasta doctores, estaban muriendo con esta plaga. Y yo le digo a mi esposa: no me lleves al hospital. Yo prefiero morir en las manos de Dios que antes morir en las manos de hombre. Porque si muere en las manos de Dios, está seguro mi vida, y un día me voy a su presencia. Y era un sufrimiento para mí. Y mi esposa me mira llorando, y yo me quedo echado ahí. Yo también estaba llorando, desesperado. Y le decía: Señor, ¿qué será de mí? Mañana es mi cumpleaños. Y entonces teníamos culto el segundo día. Todo el día, desde la madrugada, no dormía. Yo amanecía toseando, no dormía nada. Mis noches eran en velas, porque toseaba por aquí, por allá. Y donde yo vivo, la gente igualmente toseando. Sacaban muertos a cada lado, a cada momento. Era una desesperación, una angustia, las casas todos cerrados. Incluso habían hecho una puerta a la salida de la calle, solamente para que salgan hasta las 3 de la tarde, y ahí no podían ingresar ya. Y no sé cómo llegaba mi copastor a la iglesia, y él me daba fuerza y me decía: vamos a seguir, pastor, orando, vamos a orar por ti. Y era el día de mi cumpleaños. El único que le dije al Señor es: Señor, ya no quiero sufrir más, ya no quiero sufrir más con esta enfermedad. Llévame, Señor, ya no puedo más. Y yo no sabía lo que iba a pasar con mi vida. Era el día 11 de abril. Entonces, hermanos, terminamos el culto. Yo no podía ya orar, echado en el púlpito, hermanos, a un costado. Vi a mis hermanos que alababan, pero no éramos hartos, éramos 3, 4 que se iban apenas, porque no podían venir más, porque la policía, el ejército, la marina cuidaba las calles, y si te agarraban, te detenían y te ponían multas. Entonces yo ahí echado, no sabía qué hacer. Ese día yo amanezco echado en el púlpito, y en esa noche viene Satanás, que el Señor lo reprenda. Quizás era las 11 y mi mamá me dice: yo voy a quedar a dormir, voy a dormir a un lado aquí en la iglesia para cuidarte, hijo mío. Quizás mi mamá presentía algo que me va a pasar. Y esa noche yo tuve una lucha con el enemigo. Veía que mi cuerpo lo llevaban los demonios. Veía que mi cuerpo se lo llevaban al infierno. Me hacía ver de todo Satanás. Me hacía ver que yo estoy muriendo para el infierno. Y entonces yo no podía dormir. Yo en mi dolor reprendía. Era una lucha intensa. Y así amanecí. Y le cuento a mi madre: mamá, yo creo que voy a fallecer. Yo ya no puedo más, le decía.
Mis huesos me dolían mucho, muchísimo. Y entonces mi madre lloraba a mi lado. Era un dolor, era terrible. Era un dolor para mi vida. Como si le estaría sintiendo en este momento. Entonces le digo a mi madre, ya no me dejes, mamá. Era el día 12 de abril y el Señor no me hablaba. Y mi madre me dice, no le quería decir nada. Mi madre me dice, no vas a morir. Tú te vas a sanar, hijo, en el nombre de Jesús. Tú eres un siervo de Dios y Dios te va a sanar. Y yo le decía, gracias, mamita. Sé que Dios me va a sanar. Y en eso viene mi copastor trayendo un alimento. Yo no podía comer. Me daban ensaladas, no podía comer nada. Y entonces mi copastor al verme comienza a llorar. Y me dice, te vas a sanar, pastor. Y yo le decía, si Dios quiere, me sanaré. Si no, nada, porque yo ya siento la muerte. Mi madre ya no me dejó. En eso yo me he hecho para avechado. Me habían puesto una almohada, una sábana, pero en la iglesia cuando el calor aumentaba no podía soportar. Y le digo a mi madre, llévame atrás de mi casa, ponme al lado de la ventana y corre aire. Siento que voy a reventar y estaba lleno de fiebre, de dolor, de angustia, como si estaría pasando por el valle de sombras de muerte en mi vida. Y mi madre me llevó y me acuerdo que me echó echar ahí y no podía más, ya no podía más. Lloraba en mi mente, solo le decía a Dios, Dios mío, ayuda. Viene la tarde, hicieron culto por mí, mi esposa, mi madre, mi copastor y yo. Y llega el día 13, hermanos. El día 13 yo no me imaginaba lo que me va a pasar. Yo todo el día echado en mí. Mi mamá había ido a su casa, mi copastor había vuelto a su casa y mi esposa ahí lavando atrás y yo estaba echado en la sala de mi casa. Todo el día ahí me daba los tratamientos que me hacían y no me hacía nada. Probaba de todo y no me hacía nada. Entonces, hermanos míos, llega la tarde, las 4 de la tarde, y yo estoy botándome de un lugar a otro, porque no podía estar hecha de un solo lado. Sentía que mis huesos reventaban, sentía que mi cuerpo reventaba, sentía que me mordía el cuerpo, los huesos me dolían. Y en eso que me estoy botando de un lado, escucho de nuevo la voz del Señor. Yo con mi dolor le digo al Señor, Señor, ayúdame. El único que va a ser la solución, llévame, ya no quiero vivir más. ¿Cuántos se han muerto, Señor, con esta plaga? Pero yo sé que morir en tus manos es ganancia, como dice tu palabra. Ayúdame, Dios mío. Y en eso escucho que me dice, dile a tu esposa que prepare una sábana, que le doble en 2 y que prepare una almohada y que te lleve al púlpito de la iglesia. Y en eso le digo, tú eres, Señor, porque yo escuchaba de todo en mi cabeza. Y me dice, yo soy tu Dios, yo soy tu creador y yo te estoy ordenando, porque contigo voy a hacer algo grande, me dice el Señor. Y cuando le digo, ¿qué vas a hacer conmigo? Tú vas a ser llevado a mi presencia. Y en eso la voz se va y yo me quedo ahí, hermanos. Me di un rato, viene mi esposa y le digo, María, María, ayúdame a llevarme al púlpito. El Señor me ha dicho que prepares una sábana
que prepares una almohada para que me lleves a echar en el púlpito. No le quería decir a mi esposa que el Señor me va a llevar. En eso que ella me lleva, cargándome, yo agarrando mi pantalón de un lado para que no baje, porque estaba bien delgado. Me hace sentar, hermanos, echar ahí con una amabilidad a mi esposa porque me dolían los huesos. Y nosotros en la iglesia tenemos al canto un reloj, también tenemos una pizarra, y yo me quedo echado. Déjame aquí, le digo a ella. No quería decir a nadie lo que va a hacer el Señor conmigo. Y en eso, hermanos, cuando yo me quedo, era las 5 de la tarde y la voz no me hablaba. Cuando el Señor me estaba mirando, porque sus ojos de Dios están puestos sobre sus hijos que le aman, que le temen. Y Él les guarda y les defiende. Nunca desconfíen de Dios, aunque vean la muerte. Morir en Cristo es ganancia, es vida eterna. Y a un momento escucho la voz de Dios que me dice: hijo mío, me dice 3 veces, hijo mío. Yo, ¿quién me habla? Yo soy tu Padre, tu Creador. Yo soy tu Dios, quien te ha escogido. Y en eso le digo: Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y me dice, yo estaba echado. Miras esa pizarra. Y yo despacito volteo mi cabeza al lado derecho y veo la pizarra ahí, al lado donde se ponen los sobres para diezmos. Y ahí había 2 plumones. Y me dice el Señor: vas a escribir lo que yo te voy a dictar para que nadie toque tu cuerpo cuando yo te lleve a mi presencia. En eso, santo eres, Señor. La gloria es para ti, Dios mío. Mi alma te bendice. Y me dice el Señor: hijo mío, ve hacia la pizarra y escribe. Y yo le digo: ¿cómo voy a ir, Señor, si no puedo moverme? Todo mi cuerpo me duele, todos mis huesos siento que va a reventar. Y Dios mío, ayúdame, dame fuerza si quieres que vaya a esa pizarra. Y comienzo a arrastrarme, como si estaría rampando como un soldado. Cobré fuerzas ese momento y me logro agarrar en una silla y comienzo a escribir lo que el Señor me va a dictar. Y me dice el Señor: pon ahí. ¿Y qué quieres que escriba? Y Él me dice: vas a morir. Y yo pongo: voy a morir. 6 horas, y nadie tocará tu cuerpo, mi cuerpo. Amén, amén.